Bueno. ¿Cómo va, amigo Martín? ¿Qué dice usted? Acá estamos. Salió el sol. Qué lindo. Febo asoma. Febo asoma. Y venimos del feriado. Sería como una especie de homenaje a San Martín, ¿no? Pero la patria todavía no. No, la patria. ¿Cómo anda la patria? Y la patria no anda muy bien, pero había ciertos nubarrones que parecen disiparse. Ajá. O no, o depende como uno lo mire. O el nubarrón se disipa o se está concentrando mucho. Una tormenta, si vos, un ¿cómo huracán. se dice? Columbus, ¿cómo se llama? Cumulus Nimbus. Cumulus Cumulus Nimbus, ¿no? Que va a desatar una tormenta, tal vez, ¿no? Con rayos y centollas. Y yo creo que sí. ¿Eh? Yo creo que hay bastante clima para eso, ¿no? Ahí tenemos, vamos a saludar. Está Karim. ¿Cómo estás, Karim? ¿Qué tal? Upa, no, estás muteado. Esperá que no se escucha. Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo está Guillermo? ¿Cómo está Martín? ¿Qué tal? Siempre elegante, Karim, ¿eh? Y sí, bueno, es pintón. es De tipo- pibe era muy pintón. ¿Ah, sí? Sí. Sabés que hacía desastres en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Y en el colegio secundario también? No sé, ahí ya no, porque mis referencias vienen de la facultad. ¿Dónde hiciste el secundario? En el San Martín de Tours. Opa, mirá, ¿qué tal, Mirá vos, Muy bien. San muy Martín bien. de Tours, ahí. San Martín de Tours, a donde concurrían también los hijos de Tellerman, me parece. No sé. Me parece que sí, me parece que sí. Palermo, ¿no? Barrio de Palermo. Ahí estaba ahí los Aguier, los del Diario de la Nación. Los Aguier, Un día sí señor. Mirá. Mirá vos. Después había uno que se llamaba Gianfranco Macri, hermano de Macri. Ah, Que no era Gianfranco Pagliaro, precisamente. mirá. ¿Y no hacen reuniones de exalumnos donde vas vos con esa gente ahí? No, en realidad, ellos tres que mencioné son más chicos que yo. Ajá. Un año menos. Y las reuniones de exalumnos siempre fueron del año nuestro, digamos, de la misma camada. Ajá. Así que yo nunca me encontré con ellos después en el marco de encuentros así de secundario. Bien. Vos Pero sabés que estaban ahí, sí. estas reuniones de exalumnos, que uno se retrotrae en el tiempo, algún día lo convocan, che, vamos a reunirnos y qué sé yo, suelen tener a veces resultados o excelentes o frustrantes. Por ejemplo, mi caso fue muy piola, ¿no? Porque nos reunimos, nos encontramos, pero una de las hijas de mi actual mujer fue al Jean Mermoz, ¿no? Y hace como 5 años atrás, bueno, la convocaron, fue, qué sé yo, no soportó, se fue en un momento dado. Se fue porque se encontró con una mentalidad de tipos que lo único que pensaban era en cómo triunfar cagando al otro. Perdonen la expresión, ¿no? Sí, la grita se metió en esos grupos. sí. Claro. A mí me dijo, pasó lo mismo con los y esta compañeros míos chica es secundarios. directora de cine, ¿viste? Está en otra onda, agarró otra onda, ¿viste? Y en un momento dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces dijo, no sé, cualquier pretexto y se las tomó, ¿viste? En fin, va. Bien. Estábamos hablando recién, cuando te saludamos, Karim, de la patria, de lo que está pasando, de lo que pasó a nivel internacional. Fíjate con la carátula ahí que tenemos, que hubo algo muy impactante en el mundo esta semana, que fue las declaraciones del cardenal Zuppi, que fue cardenal porque lo nombró Francisco, Mirá. donde produjo un hecho conmocionante, impactante, porque hizo una lectura nombre por nombre de por lo menos una parte de los asesinados de los 12.216 niños palestinos. La primera vez en 2 años que se nombran públicamente, ni más ni menos que en la Iglesia, cada uno de esos nombres de los niños asesinados en Palestina, y también nombró los 16 niños muertos israelíes. O sea, Ajá. la simple desproporción entre 12.216 niños asesinados, mínimo, porque después se sabe los que están abajo de los escombros, si el número es mayor, pero bueno, la primera vez que se nombra nombre por nombre, estuvo como 3 horas, no recuerdo el tiempo que estuvo. Los nombró uno uno por uno. Los 2000 y Los 16. 2000, por eso lo pusimos en la carátula de hoy. Qué bárbaro. Los 2.216, con un discurso obviamente muy fuerte y que permite ver la desproporción. O sea, 16 contra 12.216, o sea, 12.200 niños de diferencia
mínimo, porque están abajo de esos escombros debe haber de todo un montón de cuerpos que no han logrado ser rescatados todavía. Y esto es interesante, que el cardenal Matteo Zuppi, un hombre salido de abajo, o sea, era un cura de la calle, por eso Francisco lo hizo cardenal por Italia, y estuvo entre los papables, No me digas. Sí. ¿Es argentino? No, italiano. Italiano. No, Bueno, porque no sé Bergoglio apellido italiano, pero era argentino. Creo que es de la diócesis de Bolonia, Bolonia. me parece, no sé muy Universidad. bien. Bolonia. Y que haya planteado esto, se juntó con otro reportaje muy interesante, que le dice que hay un filósofo argentino que está en Berlín, que se llama Gack, que no sé si será el hijo del ex rector de Carlos Pellegrini, que está haciendo unos reportajes impresionantes sobre el tema del genocidio en Palestina, y que reportó a otra argentina que vive en México, Rabinovich, que cuenta que ella está impulsando adoptar un niño muerto en relación a Palestina. O sea, que los asesinados en Palestina sean adoptados por la sociedad acá, después de muerto, para que esa memoria no se olvide. Fíjense, a mí me impactó, por eso le propuse yo a la programación hacer la carátula de nuestro programa sobre la base de esto que hizo Zuppi, y con esta propuesta fuertísima que se imaginan los ataques que sufrió de la parte del Estado de Israel, esta judía argentina que vive en México, profesora de la UNAM, profesora de la UNAM, que plantea de que hay que adoptar, cada uno tiene que adoptar uno de los niños, y que, claro, no tenés los nombres, tenés la cifra, la estadística. Bueno, el cardenal Zuppi dijo fulano, la edad, todo ahí. Es impresionante. Por eso nos parecía que, bueno, este programa un poco va... Desde luego siempre está homenajeado a que se frene el genocidio, y homenajeado a los muertos, a los mártires del genocidio en Gaza, pero especialmente a esta actitud valiente que no la hizo nadie. Algo parecido hizo Bernie Sanders. Creo que hay un video por ahí de Bernie Sanders cuando lo expone en el Senado. Que él hizo un discurso para que se frene el genocidio, logró que la mitad de la bancada de senadores demócratas lo apoyara, y puso arriba de la mesa la compilación de todos esos nombres que nombró Zuppi. No los nombró individualmente, pero puso sobre la mesa todos los nombres, acá están. Entonces, me parece interesante juntar esas tres cosas: Bernie Sanders, esta propuesta que hizo desde la UNAM, Rabinovich, y este desafío que planteó la Iglesia argentina, la Iglesia Universal, ¿no? Y yo acotaría una cosa también que ocurrió esta semana que no es menor. En Israel hubo un paro general, un paro muy importante, porque algo está sucediendo ya muy profundo en la sociedad israelí, que no quieren más, es decir, no quieren más esta guerra, quieren la paz, o sea, un cese del fuego, intelectuales, artistas, gente de la cultura, los familiares, más 1.500 personas que se desempeñaron en las Fuerzas Armadas, hoy están retiradas, y en los servicios de seguridad de Israel, ¿no? Esto también está marcando una profunda crisis política. Todos coinciden en que esta guerra ya está militarmente definida. Y por otro lado, hay cuestiones personales por las cuales se prolonga, y las cuestiones personales tienen que ver con la particular situación del primer ministro Netanyahu ante la misma justicia israelí, que lo está investigando y que no logró desbancar como él quiso, hizo de todo, ¿no?, para sacarla del cargo a la fiscal del Estado,
que permanece en el cargo y sigue presionando en la investigación de tráfico de influencias, corrupción por dinero mal habido, etcétera, etcétera, etcétera. A él, a la mujer y además a su entorno político más próximo, lo que sería el círculo rojo israelí. Sí. Digamos, Igual ¿no? que hay una situación, hoy escuchaba justamente a GAC, hoy a la mañana, que decía que Egipto movilizó 40.000 reservas al límite de Gaza, de su ejército, porque como Netanyahu anunció que en 60.000. septiembre 60.000. va a terminar de ocupar todo Gaza, significa el desplazamiento, y Egipto ahí dice, bueno, ¿a dónde van a ir? Claro. Y los va a correr hacia el sur, hacia el límite, o sea que la guerra, vos si está definida, yo te digo que puede entrar en una situación No, descontrolada de, ahora. Si se sigue insistiendo de en esto, sí. genocidio, que Claro, bueno, con la claro. información que se maneja acá, ¿no? Hay que ver. Claro. No sé, vos, Karim, y hay un invitado también, ¿no? Que vos, que creo que está ya para conversar sobre esta idea, o no sé, ¿qué opinás, Karim? Sobre esta situación, yo va te más que diría idea. que le demos la palabra al doctor Miguel Barrios y después me sumo a comentar algo. Dale. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Le agradezco mucho poder compartir con ustedes y la importancia que están hablando sobre el tema de Gaza ante la censura que hay acá en muchos medios de desinformación. Y evidentemente la novedad, que no es tan novedad, pero que se vuelve a reconfirmar, es que el complejo militar industrial de los Estados Unidos y el llamado Estado Profundo está dominado absolutamente por el Israel, por Netanyahu. Miguel, Es decir que sí. Discúlpame que te interrumpa, pero para presentarte ante nuestros oyentes, digamos, desde dónde nos estás hablando, bueno, en qué medio te movés, presentate y después, tac, vamos hacia adelante. Bueno, yo soy politólogo, Bien. militante social Bien. y docente. Uh-huh. Y me muevo, yo soy correntino, pero me muevo en toda América Latina. Perfecto. Me invitan permanentemente, tengo una bibliografía, escribí más o menos alrededor de 30 libros de historia y política de América Latina. Sí. Y soy discípulo de Alberto Metol Ferré, que tuvo relación con Francisco, e inclusive mis dos últimos libros fueron prologados por Francisco. Muy bien. Muy bien. Así que un poco eso y una profunda amistad personal con Abdul Karim Paz. Estuve en Irán 2 veces porque considero que, bueno, que si no hay un diálogo ecuménico que tenga como sustento la paz mundial, va a generarse la antípoda de lo que Francisco planteaba al poliedro, es decir, que los mercenarios de la muerte terminen gobernando el mundo como están tratando de hacerlo. Así es, así es. Bueno, hecha la presentación, ahora sí, adelante. Discúlpame. No. Lo que decía era que quedó demostrado una vez más, pero ahora en forma contundente, que en la Tercera Guerra Mundial de atrozo que decía Francisco y que implica un cambio epocal con tecnologías disruptivas y una desesperación de los estados de Occidente ante la posibilidad de perder la hegemonía mundial luego de 5 siglos de dominio ante un frente multipolar anti-occidental. Evidentemente el adversario, como lo dice el general de 5 estrellas, Wesley Clark, en la autocrítica que se hace qué ha pasado en Irak, en ese famoso libro, es que el enemigo y el adversario es Irán, en un rediseño cartográfico y geopolítico de Oriente Medio. Y en eso, sin ninguna duda, del año 1996, el que domina paradójicamente, y hay un gran debate dentro de los Estados Unidos al respecto,
pero sin embargo eso no caló en ninguno de los presidentes, es que el complejo militar industrial de los Estados Unidos y el llamado Estado profundo, el Pentágono, está dominado por los lobbies israelí, por el lobby israelí, y concretamente por este criminal de guerra al cual ustedes estaban analizando anteriormente, que es Netanyahu. Y esto quedó demostrado en cómo Estados Unidos irrumpe en esta guerra y cómo también Israel desesperadamente le pide el apoyo ante la sorpresa que no podían parar los misiles hipersónicos iraníes que rompen todo ese escudo, ese famoso escudo de defensa inexpugnable que tenían. Claro. Guillermo es tu nombre, ¿no? Miguel. Miguel, perdón, Miguel. A ver, dijiste recién una cosa que me llamó la atención y que me gustaría por ahí, aclararla. Dijiste que frente al dominio y decadencia de Occidente, en los últimos, que viene dominando la geopolítica en los últimos 5 siglos, se ha conformado un frente antioccidental, ¿no? Más allá de que los proyectos geopolíticos que tuvo Occidente buscan de alguna forma reconstruir lo que fue en su momento el Imperio Romano a través del Imperio Bizantino, el Imperio Otomano en su momento, y ahora esta cuestión de la OTAN y la Unión Europea, yo no sé si diría anti-Occidente, porque me parece que la agresividad de Occidente lo que ha generado es una reacción defensiva de parte de los países periféricos o sur o del sur, dentro del proyecto Sur-Sur, digamos, que no busca agredir a Occidente, declararle una guerra a Occidente. Es Occidente el que ha, en definitiva, colonizado, agredido a los países africanos, asiáticos, del Medio Oriente en los últimos 5 siglos, y que ahora va ya no por la esclavitud de las personas físicas, sino por los recursos naturales. Así que yo no sé si esto es tan así de Occidente anti-Occidente. En cierta forma, los BRICS son una respuesta económica a la presión financiera y usuraria del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Banco de París, etcétera, etcétera. No sé, me parece, ¿no? No sé. Sí, tal vez se me entendió o me expresé mal. En realidad, lo que quiero decir es que el hegemón en los últimos 5 siglos ha sido Occidente, en su variante europea y en su variante norteamericana. Occidente no solo como un concepto geográfico, sino como un concepto, como una categoría geopolítica. Y lo que hoy está emergiendo, que es un mundo multipolar que todavía no tiene los actores nítidos, pero sí se logra percibirlos, y estamos ante el nacimiento por primera vez en la historia de una política mundial multicivilizacional, desoccidental, lo que no quiere decir antioccidental, sino desoccidental, lo que el Papa Francisco hablaba del poliedro, es decir, de que todos los particularismos culturales y las identidades puedan participar en el marco de un sistema mundial, o lo que Perón llamaba continentalismo en el marco del universalismo. A eso me refería más que a un mundo de reacción antioccidental por antioccidental. No, es una reacción a esa agresión que liderada por Estados Unidos y la OTAN, con una Europa totalmente desorientada estratégicamente, y que son los actores concretos de los desastres que se vienen haciendo, pongámosle de mucho antes de Vietnam, pero pongámosle ahora en esta segunda etapa desde la invasión a Afganistán y el desastre de Irak y la cuestión de Libia, ¿no? Y acá lo mismo, en América Latina lo mismo. Acá se ha iniciado la militarización de la doctrina Monroe y estamos viendo cómo la flota norteamericana está navegando el mar Caribe como si fuera el Mar Nostrum.
Sí, Karim. Karim quiere meter un bocadillo, me parece. Sí, yo quería decir que digamos, en general venimos hablando hasta ahora de todo lo que se podría resumir como el marco diplomático de un conflicto que en realidad lo genera no Occidente, sino la OTAN o el poder, digamos, fáctico de los occidentales que son víctimas, los occidentales, de ese poder que declama democracia, declama derechos humanos, una representación, se autoproclama como juez, parte, policía, y que no tiene miramiento para hablar de los recursos que les pertenecen, existan donde estén. Digamos, no le importa fronteras. Y entonces, frente a esta actitud dictatorial, imperial, hay una reacción de corte diplomático de las voces que se suman en denuncias. La del Papa Francisco fue muy fuerte, resonó muy fuerte. Por ejemplo, lo que decía Guillermo del cardenal Zuppi, mencionando los 12.200 y tantos niños asesinados, y lo que describiste vos, Martín, dentro de la Palestina ocupada. Nosotros preferimos hablar de Palestina ocupada. Israel es un nombre bíblico, es un nombre profético y es un nombre usurpado por una maquinaria, digamos, que hace un genocidio que no se puede, digamos, no puede tener un nombre sagrado porque realmente lo contraría en su accionar, por lo tanto no le vamos a dar ese gusto. Uh-huh. Es un régimen sionista de ocupación. Uh-huh. Y creo que toda esta cuestión diplomática es muy importante. Desgraciadamente no es suficiente porque ojalá, como debiera solucionarse el conflicto en un ámbito diplomático, en un ámbito de entendimiento, digamos, de dirimir los problemas en las mesas de negociaciones con la mediación de aquellos actores que puedan mediar en los conflictos. Desgraciadamente, lo que vemos es que todo este accionar diplomático, que es muy grande en el mundo, que hay muchas reacciones, que se habla del reconocimiento de un Estado palestino, pero que nunca se concreta, que no pasa ni siquiera a ser un municipio, y en estos momentos Cisjordania, que no tiene nada que ver con Hamas, está permanentemente siendo ocupada y robándole territorio a diario. Entonces creo que necesariamente debe acompañar a toda esta fase diplomática una fase armada, que no es que los que resisten en forma armada necesariamente quieran hacerlo, sino que como no se respetan las negociaciones y no se respetan los diálogos y no se respetan las leyes internacionales, si no se le suma al esfuerzo diplomático una resistencia efectiva, que es el terreno al que lleva la OTAN, como vemos que lo hace Rusia en Ucrania, o como lo vemos que tiene que hacer China en Taiwán, o como lo tiene que hacer, en definitiva, de resistencia islámica en el Medio Oriente. Entonces, desgraciadamente, vemos que todavía hay violencia, queremos que esa violencia pare, termine, pero lo que hay es un actor. Estados Unidos acaba de sancionar a la Corte Internacional de Justicia. Terrible, terrible. Es una locura. Es una locura. O con su veto arruina todos los intentos de Naciones Unidas por poner fin a la guerra. El secretario de Naciones Unidas, termino con esto, acaba de volver a llamar a un cese del fuego y al acceso de ayuda humanitaria en Gaza por la hambruna que está generando todos los días 60, 70, 80 muertos, entre niños y mujeres y ancianos. Entonces creo que realmente no hay nadie que ponga, digamos, no hay un policía internacional que pueda, digamos, tener una violencia, si se quiere, controlada, legalizada, de alguna manera. Entonces lo que queda es la defensa de aquellos que no tienen más remedio que acudir a la defensa. Así que, desgraciadamente, estamos en un conflicto que no cesa
y hay que incrementar el esfuerzo diplomático, el esfuerzo de comunicación. Es mucho lo que se censura, es mucho lo que se oculta. Y bueno, creo que de eso se trata programas como estos, tratar de llevar un poco de sensatez y de incrementar los esfuerzos de diálogo y diplomáticos, acompañando a aquellos que sufren, que más sufren esta manera de accionar de lo que se dice Occidente, pero en realidad son una élite que tiene de rehén a los occidentales. Volvamos a nuestro invitado. A ver, Miguel. Sin chiste. No, suscribo totalmente lo que dice Karin y lo que estuvieron planteando ustedes. Yo pienso que en realidad hay una comunidad internacional que en realidad no existe, que es un invento de Estados Unidos. Esa comunidad internacional en apariencia seguía bajo un derecho internacional y bajo una gobernanza emanada de las Naciones Unidas, pero que en la práctica lo que se está dando es una diagramación a través de la realpolitik y de la fuerza de un nuevo orden mundial desde la implosión de la Unión Soviética, y en ese nuevo orden mundial Estados Unidos creyó que había llegado la hora del fin de la historia, del fin de la geografía, de la Pax Americana, y se encuentra en que los pueblos del sur-sur y los pueblos que se niegan a ser dominados por un mismo hegemón están creando por fuera de ese derecho internacional ficticio un nuevo régimen internacional, llamémoslo multipolar, todavía no nítido, pero sin embargo podemos observar el rol de los BRICS, el rol de la Organización de la Cooperación de Shanghái, el rol que ocupó en abonar esta multipolaridad naciente el Papa Francisco fue fundamental, fue el que anunció que estábamos en esa guerra, tercera guerra mundial de atrozo, y sin ninguna duda creo que en Medio Oriente el enemigo es Irán. En América Latina el adversario en este momento es, por supuesto, Venezuela como frontera con el imperio norteamericano y entrar por todos nuestros recursos y el saqueo de nuestros recursos naturales. Y Europa es víctima de la falta de estrategia de transformar, porque la OTAN nace como una organización que debía responder al Pacto de Varsovia y se transformó en un furgón de cola de Estados Unidos. Eso lo denunció el propio De Gaulle cuando retira a Francia de la OTAN, y luego con Sarkozy hace más o menos 10 años vuelve Francia haciendo el papel de furgón de cola. Europa creo que es la más perjudicada en este momento en la guerra, no tiene capacidad de reacción, hemos visto cómo lo destrata Trump a los presidentes. Y después acá en Argentina uno ve alguna confusión porque muchos pensaban en la crisis doctrinaria que tiene el peronismo. En mi opinión, sí. Perón fue muy claro en su tercera posición en el continentalismo. Muchos veían a Donald Trump como un líder soberanista, liberacionista del pueblo, y se olvidaron y lo asociaban a Perón, dirigentes conocidos del peronismo como Moreno, por ejemplo, y sin embargo hemos visto ya como en el anterior gobierno de Trump se produjo el asesinato del gran comandante Soleimani en Irak, los golpes de Estado en Brasil, en Bolivia, y también hay una admiración porque Putin es un nacionalista euroasiático admirable, pero nosotros lo que debemos reconstruir en el marco de lo que decía el Sheikh Abdul Karim Paz es la necesidad de un
poder soberano que no tiene la Argentina, tiene que ser los estados de América del Sur, y en estos momentos estamos en una indefensión absoluta debido a la ofensiva neoliberal y a la crisis de alguna manera de todos de los movimientos nacionales y de una mala distribución de la riqueza que ha generado múltiples pobrezas y también de falta de grandeza de nuestra dirigencia en general. Y esto es la situación que estamos viviendo. A diferencia, yo siempre me quedo admirado cuando he ido a Irán varias veces, que cuando muchos asocian a la figura de la revolución religiosa, la más grande de la historia, pero que abordó la revolución tecnológica, fue una revolución anticolonial y de reafirmación de la identidad soberana de Irán con el gran Ayatollah Ruhollah Khomeini, acá muchos lo ven como en el mundo occidental como si fuera una revolución medieval, como si Khomeini era un hombre de sotana del medioevo. Y entonces uno se encuentra ante universidades totalmente de cuarta generación. Yo encontré facultades de ciberseguridad y no nos olvidemos que en el año 2000 ya Irán neutralizó un ataque de los Estados Unidos, la famosa bomba viral cibernética Stuxnet, que la neutralizó en 48 horas. Nosotros nos tiran 2 bombitas de dolor y la Argentina cae ahí porque dependemos de las toninas no hay nada. Y le puedo asegurar que yo conozco por dentro algunas instituciones argentinas, como seguramente usted, y sé que en el ejército, en nuestras fuerzas de seguridad, si hay 4 o 5 especialistas en el tema, es mucho. Claro. O sea que es muy preocupante. La Argentina está indefensa y con un gobierno de ocupación. Coincido totalmente con vos, y hay un error de parte de mucha gente, que es tratar de interpretar a los países asiáticos o del Medio Oriente o del Lejano Oriente, inclusive a los países africanos, pretendiendo utilizar, digamos, los valores culturales de Occidente, ¿no? Entonces es ahí donde viene el primer fracaso, porque el Islam es muy complejo. El libro sagrado, en cierta forma, de los musulmanes, es un compendio que para los occidentales hemos separado en derecho civil, derecho laboral, o sea, derecho positivo de distintas ramas, civil, laboral, comercial, bueno, y todo eso, el derecho de familia lo tenés compendiado por ejemplo, en el Corán, ¿entendés? En donde se establece el tema del divorcio, que el hombre cómo debe pagar los alimentos, por ejemplo, a su mujer y a sus hijos, hacerse cargo. Digo este caso muy puntual, yo soy abogado y entonces, bueno, elijo los ejemplos que más me convienen, ¿verdad? Como también pretender imponer un sistema parlamentario democrático occidental en países en donde culturalmente las diferencias tribales son tangibles y milenarias por ahí, ¿entendés? A mí me tocó hace muchos años atrás, por ejemplo, pasear por las calles de Trípoli con la que entonces era mi mujer, y en la época de Gaddafi. Y cuando volví de Trípoli me dijeron, che, ¿cómo son los libios? Porque acá los libios eran los malos, ¿viste? Y todo. Y yo dije, es lo más parecido a un santiagueño que he visto. La verdad, era tipo tranquilo, ¿viste? Pachorra. Yo iba caminando con un poncho latinoamericano y volví, mirá, impactado por un detalle. Por ejemplo, vi mujeres libias con uniforme militar, ¿no? Cosa que no era muy común o no es muy común en los países árabes. Bueno,
Esto referido a lo que vos decís, y respecto de nuestro coloniaje, creo que esta semana se produjo un hecho trascendental en la conmemoración del 175 aniversario de la desaparición de nuestro Zeus argentino, el general San Martín, ¿verdad? Cuando nuestro embajador en Madrid, pero en este caso ocurrió en la ciudad de Cádiz, haciendo una ofrenda floral, ¿no? Con motivo de esta celebración, dijo: ¡Viva el rey! A ver, cuando San Martín, una de sus frases fue: y los españoles nos dijeron, tienen que prescindir de comer bien, tienen que prescindir de vestirse bien, tienen que prescindir de tener casa propia, y un día decidimos prescindir del rey directamente. Entonces, ahí hay un acto de sumisión colonial total, más allá de que el señor se llama Wenceslao, creo que tiene un apellido doble que se llama Saravia, y también Bunge o algo por el estilo, ¿no? Bah, pero en fin, que dice mucho también, dice mucho eso. También, sí. Yo quería, escuchándolo a los tres, aportar algunos elementos, ¿no? Sí. Yo estoy convencido, o nosotros estamos convencidos, del Observatorio de la Riqueza Patria Rupe, que es la organización que nos bendijo Francisco para que sigamos los problemas de la riqueza mundial, que la verdad es que esto no es un problema de hombres de Netanyahu, esto es una política del Estado de Israel para que no haya dos estados. No he sabido que esta política empezó en el año 67, cuando se retiran de algunas zonas y ahí se produce el enfrentamiento entre lo que es la derecha religiosa, empieza el enfrentamiento entre la derecha religiosa y la derecha política en Israel contra lo que era el Partido Laborista, que representaba, como nombre cumbre, tuvo a Rabin, el cual termina asesinado por los acuerdos de Oslo. Entonces esa política que empezó en el año 67 era, señores, el Gran Israel y no dos estados. Y lo que se está llevando adelante es ese proyecto. Es esa política, y no van a bajar. No van a bajar. Va a haber, lo están haciendo, digamos, y lo van a seguir porque tiene el respaldo de la OTAN, digamos, de Estados Unidos, y ya lo vemos. Así que ellos dicen, bueno, Gran Israel es nuestro y los palestinos a la diáspora. Esa es la política de Estado del Estado de Israel y no la van a cambiar. Ahora, ¿dónde está el asunto? Que yo veo que es una oportunidad para salirle al cruce a esta situación. Más allá de las heroicas resistencias o ese poder que hoy leía que el ministro de Defensa de Irán anunció que ahora tienen misiles, que los misiles que tiraron para romper la cúpula de hierro no eran los mejores que tenían, ahora tienen mejores. O sea, esa disrupción que se ha producido, que ha sido fundamental, digamos, el mito, no solamente esta guerra ha terminado con el relato mítico sobre el Holocausto, sino también con la supuesta digamos, equilibrio militar que tenía supuestamente Israel con la cúpula de hierro. Y el ministro de Irán hoy anunció que tienen misiles más potentes de nueva generación, o sea que tanto Irán como Estados Unidos tienen que ir a una negociación, por más de que sigan adelante con esto de barrer Gaza. Por primera vez se han demostrado con una debilidad estructural, que no es menor eso, de que los misiles de Irán los misiles hipersónicos han cambiado la geopolítica mundial. Irán los tiene, Rusia los tiene, China los tiene y Estados Unidos no los tiene. Entonces, esa situación los ha llevado a ellos en un gesto desesperado a romper todo el orden internacional. Lo poco que quedaba, que decía Francisco siempre que era una guerra por etapas, bueno, ahora entró una situación donde destruyeron todo el derecho internacional, destruyeron los acuerdos de libre comercio y van a seguir destruyendo todo, porque el objetivo sigue siendo ese, la construcción del Gran Israel. Y entonces, yo creo que nosotros tenemos que recuperar algo que está olvidado para enfrentar como nueva línea política internacional, que es la Asamblea de las Naciones Unidas del año 2009, cuando el padre Miguel de Escoto, que era el canciller por la República Sandinista de Nicaragua y presidía
la Asamblea, armó una comisión con Stiglitz, con el premio Nobel de Stiglitz y 17 notables del mundo, para, en el marco de la crisis del 2009, plantear una reformulación total del sistema financiero mundial y de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. Y eso resultó aprobado por absoluta mayoría de todos los estados y está borrado de la agenda de la lucha de los pueblos. Después, el Papa Francisco, al padre Miguel de Escoto, esto fue en el 2009, cuando llega el Papa Bergoglio a Papa, lo rehabilita porque lo había suspendido Ratzinger al padre Miguel de Escoto y lo rehabilita como cura y fallece dando los sacramentos en el año 2003. O sea, que es un hombre que después de haber hecho esa propuesta del año 2009, aprobada por unanimidad, no por unanimidad, por absoluta mayoría de los estados, dio origen. ¿Qué hizo inmediatamente el Poder Internacional? Para que eso no se llevara adelante, amplió el G20. Hasta ese momento en el G20 no estaba ni Brasil ni Argentina. Estaban los países nórdicos, estaba Holanda y demás. ¿Qué hicieron con picardía? En ese momento estaban todos los líderes vivos, estaba Lula, estaba Néstor, estaban Chávez y demás. ¿Se imaginan si ponían en práctica la resolución de las Naciones Unidas? Entonces, ¿qué dijeron? No pongamos en práctica, nosotros vamos a ampliar el G20. Sacaron a Holanda, sacaron a Noruega, metieron a Brasil, metieron a Argentina, con la promesa de que se iba a hacer lo que aprobó la Asamblea de las Naciones Unidas, presidida por el padre Miguel de Escoto y a propuesta de él, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y judío, aparte. Sí. Aprobado. Eso quedó en la nada. Los tipos metieron a Argentina, metieron a Brasil, neutralizaron a América Latina y al día de hoy todo lo que se aprobó en esa asamblea está pendiente de acción. Me parece que ese es un punto de volver a reflotarlo. Nosotros tenemos todos los documentos de lo que fue esa asamblea, que cambiaba desde el Consejo de Seguridad y era un religioso el que los cambiaba, Fue la única vez que un religioso presidió la Asamblea de las Naciones Unidas. El padre Miguel de Escoto, que a la sazón fue el único que le ganó un juicio a Estados Unidos en la Corte Penal Internacional, por el cual Estados Unidos le debe a la fecha de hoy $400.000 millones que nunca le pagó Estados Unidos a Nicaragua, porque a su vez el padre de Escoto era abogado. Y por la guerra que le hicieron, bombardeándole los contras, los puertos en Nicaragua, hizo una denuncia porque Estados Unidos había tomado decisiones de guerra sin declarar la guerra y se lo ganó. El primer juicio que se lo... Entonces, un personaje central que hay que recuperar, pero más allá del personaje, me parece que lo que hay que recuperar frente a esta destrucción que han hecho de toda la institucionalidad internacional, esa asamblea. Hay que volver a traerla, volver a pedirla, impulsarla en las Naciones Unidas, reactivarla, actualizarla, porque es lo único que va a permitir reconstruir la destrucción del derecho y de las instituciones que se han hecho en estos últimos 2 años de la mano de Estados Unidos y de Israel. En América Latina tenemos teniendo, fíjese lo que ha pasado ahora. Tenemos a Evo Morales, que está clandestino en la selva boliviana. No hay diferencia entre esto y entre lo de Evo Morales en la selva boliviana, perseguido por la OTAN, y las otras guerras en los otros lugares del mundo. Tenemos a Bernie Sanders, que no sé si por ahí tenemos el video para poder escucharlo. Y con respecto a lo del peronismo, que decíamos recién, vamos a cumplir 80 años. Yo soy peronista, ahora les anticipo un programa que vamos a hacer en nuestro programa Nuevo Poder, que se llama ¿Por qué el peronismo perdió sabiduría a sus 80 años? Porque la verdad es que no estamos demostrando ninguna sabiduría. El silencio cómplice de toda la dirigencia del PJ y de la CGT frente al genocidio en Israel no tiene precedentes. Hemos sido las principales víctimas en la Argentina desde el bombardeo del 55 hasta ahora y nos callamos la boca de lo que está pasando en Israel. La comunidad judía argentina está denunciando que con el llamamiento judío y Jorge Elban, que Netanyahu no entre a la Argentina, lo denunció penalmente, que si entra lo metan preso, y el peronismo no hizo lo mismo. ¿Por qué? Entonces hemos perdido sabiduría.
¿Perón qué estaría haciendo con esta situación? ¿En silencio frente al genocidio? ¿Evita estar haciendo en silencio como el que está haciendo? Entonces, me parece que el debate va a ser positivo, se abre otra época, ellos no tienen más legitimidad política para decir nada. Tenemos que construir una nueva legitimidad universal. Y desde América Latina, como decía Francisco, desde la periferia al centro, el centro ya se ha vuelto impresentable. Entonces las periferias tenemos, la pelota la tenemos nosotros, como decimos en el fútbol. Y desde ahí salir, y me parece que una de las banderas centrales, lo volvemos a decir porque está olvidada, hagamos un programa, Karim, te lo propongo, y desde luego también a Miguel y a todos los otros, sobre aquella asamblea presidida por un religioso como fue el padre Miguel de Escoto. Además, un abogado del lado de Dios, che. Claro. Uno a favor de... Bueno, por eso, pero que aparte logró la unanimidad, un abogado, fíjate vos. Claro, vos defendés el gremio ahí. El gremio, che. Pero escuchemos, para poner eso, Sanders, por ejemplo, tendría que estar levantando esa asamblea. Escuchemos lo que dijo la asamblea, lo que dijo Sanders, si lo tenemos ahí. Te cuento que nos faltan 5 minutitos. No, bueno, ¿cuánto dura esto? No sé, llega ahí más o menos, sí, es cortito. Ahí va. Yo te diría, Guillermo, que These are the names of children published in the Washington Post today Estos son los nombres that have been killed by the de los Israeli chicos military asesinados en Gaza. in Gaza. United Nations reports that more than 18,000 children have been killed since this war began. And I should mention that more than 12,000 of these children were under the age of 12, and more than 3,000 children in Gaza have had one or more limbs amputated. These are emaciated children, their bodies in some cases barely more than skeletons. The American people are seeing miles and miles of rubble where cities and towns once stood. They're seeing innocent people being shot down while they wait online to get food while they are starving. Over 1,000 people have been killed waiting online to get food because they are starving. Despite these war crimes carried out daily and in plain view, the United States has provided more than $22 billion for Israel's military operations since this war began. $22 billion. One estimate based on Brown University research calculates that the United States has paid for 70% of the Gaza war. In other words, American taxpayer dollars are being used to starve children, bomb schools, kill civilians, and support the cruelty of Netanyahu and his criminal ministers. Bueno, Karim. Sí, 3 minutos para cerrar. Cerrás vos el programa. Quiero darle de mi espacio a Miguel, nada más decir que en el ámbito de lo diplomático coincido, Guillermo, que hay que fortalecer, digamos, todo aquello que digamos, contrarreste la política de censura y cancelación que hace el imperio a través de sus medios de comunicación o desinformación, como decía Miguel, que no se permite que la voz de los oprimidos, la voz de los que son víctimas de estas agresiones de la OTAN, realmente las escuche la gente. Y creo que organismos como Naciones Unidas o como la Iglesia Católica, que tienen esa vocación de facilitar los diálogos, tienen que hacer más todavía para que el mundo tenga mayores canales, más vigorosos, para hacer escuchar la voz de los agredidos, de los que no tienen voz, de esos civiles en Palestina o de aquellos que han sido víctimas de otros abusos y otros enfrentamientos en distintos lugares. Miguel, tenés el privilegio de cerrar el programa y tenés 1 minuto y medio. No, yo aprovecho este minuto y medio primero para felicitarlo a ustedes
por el coraje y la valentía en tiempo de cobardía de la Argentina, de una gran hipocresía, de cobardía y de una desnutrición absoluta de lo que fue el movimiento nacional peronista para transformarse en un pejotismo vacío. Es decir, Milei no es una consecuencia a sí mismo, Milei es producto de la crisis que nosotros ocasionamos. Exactamente. Eso es el primer elemento central en lo que hace a nivel interno. Y a nivel externo, creo que el Papa ya advirtió en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium de la necesidad de una nueva gobernanza mundial y lo insistió en toda su encíclica y exhortaciones, como en la Laudato Si, en la última, en Fratelli Tutti, y esa nueva gobernanza es una nueva arquitectura jurídica, financiera y económica que seguramente tiene en su abono a lo que planteaban ustedes del olvidado del padre Escoto. Sería lindo dedicarle un programa también al padre Escoto. Y por último decir que la guerra, esta guerra que ocasionó y erosionó al poder norteamericano e israelí, sacar enseñanza, y una de las grandes enseñanzas es que siempre supimos que la mentira es la primera víctima de la guerra, pero esta vez fue la mayor guerra de desinformación mundial. Bueno, Miguel, lamentablemente nos tenemos que ir. Te agradecemos, la verdad, el privilegio de haberte tenido. ¿Cómo con usted? Bueno. Quedás invitado al programa del padre Miguel de Escoto, ¿eh? Sí, señor. Vamos a hacerlo. El programa es muy importante. Claro que muy sí. Importante. Y bueno, nosotros nos tenemos que ir, mi querido Guillermo. Porque vienen otros programas atrás en la radio. A ver, Muchas gracias, Miguel. Quería agregar lo último, la cobardía se paga muy cara, porque esa agresión que sufren los palestinos se está trasladando a la Argentina. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Seguro. Bueno, nos vamos, dentro de una semana nos volvemos a encontrar, esto que se llama Puentes de Diálogo. Y no te vayas porque ahora viene Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Así que me van a tener que soportar durante 2 horas más, muchachos. Los jueves me deben terminar odiando algunos, ¿viste? Bueno, chicos, un placer. Gracias, cuídense gracias. Y nos estamos viendo en todo momento. Chau. Hasta luego, muchas gracias. Radio con Aguante. Piezas de realidad.